En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo, el Señor, esté con vosotros. Hemos sido convocados e invitados por Dios para que celebremos esta Eucaristía, esta acción de gracias, este alimento, este pan para el camino. Y como bien decía el canto de entrada, lo hacemos juntos como hermanos y miembros de esta nuestra iglesia, la Iglesia Católica. Acerquémonos al altar de Dios, dejémonos alimentar por Él, escuchemos su palabra, celebremos esta Eucaristía, no sin antes pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Les invito a que oremos los unos por los otros. Oremos por los pueblos en necesidad y oremos por nuestras familias. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida.
Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende mis palabras. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. A reading from the letter of St. James. Wherever you find jealousy and ambition, you find disharmony, and wicked things of every kind being done. Whereas the wisdom that comes down from above is essentially something pure. It also makes for peace and is kindly and considerate. It is full of compassion and shows itself by doing good. Nor is there any trace of partiality or hypocrisy in it. Peacemakers, when they work for peace, sow the seeds which will bear fruit in holiness. Where do these wars and battles between ourselves first start? Isn't it precisely in the desires fighting inside your own selves? You want something and you haven't got it, so you are prepared to kill. You have an ambition that you cannot satisfy, so you fight to get your way by force. Why you don't have what you want is because you don't pray for it. When you do pray, you don't get it, because you have not prayed properly. You have prayed for something to indulge your own desires. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Que el Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea y no quería que nadie se enterase porque iban instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Amados hijos e hijas, meditemos en torno a la palabra de Dios de este domingo 25 del tiempo ordinario, especialmente
en este Evangelio de Marcos, continuidad del Evangelio del domingo pasado. El domingo pasado el Evangelio cerraba o terminaba con una sentencia muy interesante. Decía: el que pierda su vida por mí y el Evangelio, la ganará. Dar la vida, perderla para ganarla. Y esta expresión o esta sentencia la encontramos el domingo pasado en el primer anuncio de la pasión y muerte de Jesús. Jesús que anuncia su muerte, y los primeros en escandalizarse y no aceptar ese anuncio son los discípulos. En el Evangelio de este domingo encontramos el segundo anuncio de la muerte de Jesús. Va de camino y, como bien dice el Evangelio, le va enseñando, y Jesús estaba tan interesado en que se entendiera, se le comprendiera, que dice el Evangelio que no entró a la ciudad porque no quería que la gente interrumpiera, porque tenía insistencia en que los discípulos entendieran en que él debía sufrir su pasión y su muerte y luego resucitar, porque también puntualiza eso. Mientras Jesús va anunciando por lo que va a pasar, sus discípulos se van preguntando, van discutiendo, van dialogando cuál de ellos es el más importante. Es el más importante. Está la lógica humana y la lógica divina. En la lógica humana se procura el ganar, ganar. Y en la lógica divina funciona de una forma que nosotros no comprendemos, pero es la lógica que nos garantiza la salvación: el perder para ganar, el hacerse pequeño para llegar a ser grande. Y esa es la historia de la encarnación. Nosotros podemos disfrutar de la fe cristiana y de la garantía de salvación porque el Dios Todopoderoso se hizo pequeño, se hizo uno de nosotros, un pequeño, para enseñarnos a ser grande. Pero en una sociedad en la que estamos viviendo, del triunfalismo, en lo que importa tener, ser reconocido, ser aplaudido, ser el primero, en lo que importa el que se me sirva, el que se me reconozca, lo que importa es que yo gane a pesar o a costa de que el otro le va a llamar, al otro pierda. La lógica de Dios no es bien comprendida. Jesús decía en el Evangelio del domingo pasado: el que pierda su vida por mí, la ganará. Y en el Evangelio de hoy, el que quiera ser el primero, que se haga el último. Y luego dice: el que acoge a un niño, a uno como este niño, me acoge a mí. ¿Por qué es importante esta imagen del niño en torno al discurso de la lógica divina, en lo que importa el servir, en lo que importa el dar la vida por el Evangelio y lo que importa el hacerse pequeño? ¿Por qué es importante? Hay que entender el contexto sociocultural en el que Jesús se expresa. Para el ambiente judío, la sociedad judía, el niño ciertamente, en tanto que era niño, era querido y era amado por sus padres. Pero para la sociedad, el niño no importaba más. No se le reconocían derechos, el niño no pagaba impuestos, el niño no participaba de la toma de decisión, el niño hasta una edad no podía entrar a la asamblea litúrgica. El niño solo importaba en el hogar y socialmente era rechazado. Y Jesús está diciendo con esto: el que acoge a un pequeño, a un rechazado, a un sencillo, a uno que no es reconocido, me acoge a mí.
Pues este evangelio tiene que ver mucho con la sociedad en la que estamos viviendo y la sociedad en la que nosotros tenemos que ser diferentes. Repito, estamos viviendo una sociedad en la que el pequeño molesta, en la que el enfermo molesta, en la que el pobre molesta. Lo que importa es estar bien económicamente, estar bien posicionado, lo que importa es estar bien reconocido. El débil es una molestia. No es verdad que yo tengo que perder para poder ganar. En esa sociedad nosotros tenemos que ser ese Cristo que se hace el pequeño, que se hace el servidor, para dar notar no el triunfalismo, sino el servicio, y a través del servicio el amor. Y no será fácil, o no es fácil vivir en una sociedad así. Ya lo decía Isaías en la primera lectura, el libro de la sabiduría en la primera lectura, bellísimo. Dice: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Ayer como hoy, ser justo, ser diferente, resulta una molestia. Y pasa en nuestra sociedad. Cuando un hombre decide vivir la fe, cuando una mujer decide vivir la fe, decide el servir, el darse, el entregarse, decide entrar a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, decide irse de misionero, decide realizar la caridad, le dicen: ese es un bicho raro. ¿Sí? Lo ven como un bicho raro. Un hombre joven que se hace cura, está loco. Una muchacha joven, bella, que se hace religiosa, está loca. Una familia que decide vivir la santidad, le dicen en su entorno unos bichos raros. No, es el ideal. Vivir la pequeñez y el servicio para que el Señor nos conceda vivir la grandeza de estar con Él. Les invito a que nos pongamos de pie y profesemos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Dios nuestro Padre y presentémosle las necesidades de toda la humanidad diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que demos en medio del mundo un buen testimonio de humildad y servicio. Oremos. Escúchanos, Padre. We pray for Christian families, that they may be a domestic church and the basis for a new life in society. We pray to the Lord. Lord, hear us. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los estados y las instituciones de la sociedad civil, que más allá de los mecanismos eficientes del sistema económico o ideológico, se orienten en primer lugar a las personas y al bien común. Oremos. Escúchanos, Padre. We pray for our family members who are sick and who may be far from us. May God bless them and give them health, and may we never fail to accompany them with our prayers and that of the community. We pray to the Lord. Lord, hear us. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, que siempre sembremos semillas de paz que nos permitan recoger frutos de justicia. Oremos. Escúchanos, Padre.
Damos gracias a Dios que escucha nuestras plegarias y atienda nuestras necesidades por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo y del esfuerzo del hombre, que hemos recibido tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la uva, del esfuerzo y del trabajo del hombre, que hemos recibido tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, la Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su casto esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos de Dios por ser nuestro Padre, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cristo Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor, apoyo bondadoso con tu continua ayuda a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y le acompañe siempre. A vivir lo que hemos celebrado, podéis ir en paz.